Está cargando ya el PPT. Hoy día vamos a hablar sobre las anemias hemolíticas hereditarias. ¿Ok? Es un tema que no es tan frecuente en realidad, ¿no? No es tan frecuente dentro de la patología, por ejemplo, las anemias hemolíticas en general, ¿no? Que ya han tenido la clase ya de anemias hemolíticas. Las hereditarias, digamos, son las más raras, ¿no? Son las más raras. Suelen haber más frecuentemente las anemias hemolíticas adquiridas y sobre todo la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Es la que primero tienen que descartar, ¿no? A menos que sea en la edad pediátrica, ¿no? En la edad pediátrica sí, uno de los diagnósticos, digamos, de anemia es importante descartar son las anemias congénitas o hereditarias, ¿no? Que causan hemólisis. Al delegado después le voy a pasar el PPT en PDF, ya que no lo he podido convertir todavía, pero se está demorando un poco en cargar, no sé si será muy pesado. Por casualidad, en alguna de las prácticas, no sé, alguno de los docentes les ha presentado algún caso de anemia hemolítica hereditaria. No creo, no sé. Bueno, ok, entonces ya está el archivo. ¿Dónde está? Ilan, ¿cómo estás? El HPN no, porque esa es una anemia hemolítica adquirida. Es una anemia hemolítica adquirida. Esferocitosis hereditaria. Sí, Cintia, les han presentado algún caso de esferocitosis en la práctica? Ah, qué bueno. Ya, muy bien. Ok, entonces vamos a empezar. Ya son las 2, creo que 10 minutos de tolerancia. Estamos bien para empezar. Bueno, vamos a hablar entonces sobre este tema. Antes que nada, recordarles, ¿no?, lo que es el síndrome hemolítico, que va a ser un conjunto de signos y síntomas asociados a una disminución de la supervivencia de los eritrocitos por una destrucción anormal de estos, ¿no? Ya hemos visto y se les ha explicado los signos y síntomas clínicos de hemólisis, ¿no?, que son la anemia, la ictericia, ¿no?, la esplenomegalia. Siempre les remarco que la esplenomegalia en los casos de anemia hemolítica no es una esplenomegalia tan masiva, ¿no? Es una esplenomegalia leve a moderada. Hay los datos biológicos de bilirrubina indirecta incrementada, ¿no? Es una ictericia predominio indirecto. La DHL siempre está elevada, ¿no? Y generalmente bastante elevada, pero es un dato importante. Los reticulocitos elevados también, ¿no? Hay reticulocitosis, ¿no? Disminución de aptoglobina, que también es clásico en la anemia hemolítica. Puede haber hemoglobinuria, ¿no? Pero digamos que esos son los principales factores que tienen que determinar para primero hacer el diagnóstico de síndrome hemolítico, ¿ya? Entonces, un paciente con anemia, con ictericia predominio indirecto, con DHL elevada, globina baja, reticulocitosis, ¿no? Hacemos el diagnóstico de hemólisis. Y vamos a tener un paciente pues con signos y síntomas de anemia, ¿no? Con la piel amarilla o las escleras ictéricas, también donde evaluamos eso puede ser en palmas o en paladar, ¿no? Y la esplenomegalia, no en todos los casos,
Si la patología es crónica, sobre todo, bueno, sí podríamos palpar el vaso, pero si es muy agudo, no vamos a de repente encontrar esplenomegalia. Ahora, siempre les recalco que en la lámina periférica, ¿no? Nosotros vamos a encontrar lo que se llama la policromatofilia, que es el incremento de reticulocitos en sangre periférica, ¿no? Que se van a ver, digamos, comparativamente por ejemplo, acá estoy señalando un reticulocito, ¿no? Que es una célula digamos, es un glóbulo rojo, entre comillas, más grande, ¿no? Sin palidez central y de un color un poco menos rosado, más tirando para celeste, ¿no? Entonces, este incremento en sangre periférica es lo que llamamos la policromatofilia, ¿no? Otro hallazgo que podemos tener en casos de esferocitosis hereditaria son el hallazgo de esferocitos, ¿no? Que son unos glóbulos rojos más pequeños, de un color más rosado intenso, ¿no? Sin palidez central tampoco, ¿no? Que también a veces se puede encontrar en la anemia hemolítica autoinmune. En algunos casos podemos ver también esferocitos, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos un paciente que tenemos hematíes falciformes, ¿no? La drepanocitosis, entonces vamos a ver estos hematíes en forma de plátano, como le decimos, en forma de hoz, ¿no? Que también nos vamos a tener que tener en consideración, ¿no? Son hallazgos posibles, son ejemplos de hallazgos en este caso de anemias, de estas anemias hereditarias. Entonces, para clasificar a las anemias hemolíticas, podemos clasificarlas de acuerdo a tres situaciones, ¿no? Uno es la herencia, que tenemos pues las congénitas, que es la clase de hoy día, y las adquiridas, que ya ustedes han tenido su clase, ¿no? Después, de acuerdo al mecanismo, si es que son corpusculares o extracorpusculares, quiere decir que el problema es intrínseco del glóbulo rojo, si es corpuscular, o extracorpuscular, que es extrínseco del glóbulo rojo, o sea, el problema es afuera del glóbulo rojo. De acuerdo al lugar de hemólisis, también las podemos catalogar como intravasculares y extravasculares, ¿no? Que generalmente cuando hablamos de anemias hemolíticas extravasculares, estamos hablando que se dan en el vaso, ¿no? La hemólisis, ¿no? Y en cambio intravasculares en el vaso, digamos, en la glándula, ¿no? En el vaso. Acá es el vaso sanguíneo, ¿no? Intravascular. Tenemos las anemias hemolíticas inmunes y además también clásicamente la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son anemias de tipo intravascular. Y el resto de anemias hemolíticas generalmente son extravasculares. No hay 100%, pero sí hay la tendencia, digamos, de darse en ese compartimiento, ¿no? Ok, y aquí tenemos un esquema, digamos, donde se ve en el lado izquierdo, ¿no? La hemólisis extravascular, donde va a participar justamente el macrófago y va a desintegrar, pues, ¿no? Los componentes del glóbulo rojo, hemoglobina, el grupo hemo y la globina, ¿no? El grupo hemo que va a liberar el hierro y va a la transferrina nuevamente para entrar a formar más glóbulos rojos y la globina que va al pool de aminoácidos, ¿no? Y el del grupo hemo también sale la biliverdina, que va a ser la bilirrubina luego no conjugada, que es la que va a aparecer unida a la albúmina en el plasma, ¿no? Que es lo que vamos a ver nosotros, la bilirrubina no conjugada, ¿no? Y también después va a pasar a la célula del parénquima hepático para ya unirse al ácido glucurónico y ya dar lugar a la bilirrubina conjugada que va a excretarse por las vías biliares al tracto gastrointestinal, ¿no? Y normalmente, que es lo que ocurre, pero también si hay un exceso se puede pasar a la parte de las vías urinarias, ¿no? A la circulación extra, digamos, vía digestiva y también tendremos urobilinógeno en orina, ¿no? En el caso de la hemólisis intravascular,
se va a desintegrar, ¿no?, la hemoglobina, los tetrámeros de hemoglobina, y se van a unir a la aptoglobina, ¿no? Por eso la aptoglobina va a estar disminuida, ¿no? Y esto va a pasar al parénquima hepático, donde también se va a desintegrar en el grupo hemo, que va a salir de ahí el hierro y se va a reutilizar para más glóbulos rojos, ¿no? Y las globinas para al pool de aminoácidos, ¿no? Igualmente se va a excretar por las vías de las vías biliares, ¿no? Y tenemos también que se va a ir hacia el riñón, ¿no? Y se va a producir la metahemoglobina y la hemosiderina, que es lo que encontramos en el examen de orina en estos pacientes, ¿no? Entonces, esto, digamos, como parte teórica, ¿no? Pero en realidad nosotros, cuando vemos un paciente con ictericia, predominio indirecto, generalmente observamos coluria, ¿no? Observamos coluria y pigmentos biliares o hemosiderina en orina, ¿no? Ahora, según el tipo de herencia, tenemos pues a las congénitas, que tenemos tres situaciones. Uno es el defecto de la membrana, en el cual tenemos, por ejemplo, la eferocitosis, la eliptocitosis, entre otras. Tenemos defecto en el metabolismo, que es las clásicas son la deficiencia de la piruvatoquinasa y el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y defecto en la síntesis de hemoglobina, que tenemos aquí a las hemoglonopatías, que la puede ser la hemoglobina E, S, C, etcétera, las talasemias, ¿no? Y bueno, las adquiridas ya son el capítulo que ya ustedes han llevado sobre las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Y microangiopatías o HPN, ¿no? Entonces, en esta clase lo que vamos a tratar básicamente es la parte de las anemias congénitas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿están despiertos? ¿Están por allí? Ilan, dime. Doctora, una consulta. En ese caso son las que son de anemias hemolíticas intravasculares, son las que van a presentar la aptoglobina baja. Las que son extravasculares no lo van a presentar. No, también. O sea, en general, en todas las anemias hemolíticas va a haber aptoglobina baja. Sí, de todas maneras. Buena tu pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Por allí? No. Ya, entonces avanzamos. Las anemias hemolíticas por alteración de la membrana eritrocitaria, ¿no? Tenemos aquí, bueno, primero la membrana eritrocitaria, sabemos que está compuesta pues por fosfolípidos, colesterol, glucolípidos y dentro de estas, digamos, también las proteínas, ¿no? Las glucoproteínas, enzimas y proteínas del esqueleto, ¿no? Por ejemplo, la anquirina, la banda 3, ¿no? Que son, digamos, hacen la estructura de la membrana eritrocitaria. Lo que van a promover, pues, es la regulación del volumen del glóbulo rojo, ¿no? A través de la bomba sodio-potasio TPasa, bien la deformabilidad del glóbulo rojo, porque es importante para el glóbulo rojo que llegue a los capilares más pequeños, que se pueda deformar, ¿no? Para que pueda pasar por esos vasos sanguíneos tan pequeños, tiene que haber una propiedad de deformabilidad del glóbulo rojo, ¿ya? Entonces es una característica muy importante. Si el glóbulo rojo está rígido, se va a romper, no va a pasar por los capilares sanguíneos y no va a llegar a hacer su función, ¿ya? Entonces, las características de la membrana eritrocitaria son muy importantes. Entonces, en el caso de la esferocitosis hereditaria, no sé por qué se desconfigura acá el PTT, es una anemia hemolítica congénita crónica y es la más frecuente en realidad de este tipo de membranopatías. O sea, dentro de las alteraciones de la membrana, esta es la más frecuente. Y es una herencia autosómica dominante en el 75%. Va a haber una alteración del esqueleto proteico del hematíe con pérdida de parte de la membrana y va a haber un aumento de la permeabilidad iónica. Esto lo que va a
finalmente a pasar es que va a disminuir la relación superficie-volumen y se va a agotar las bombas sodio-potasio ATPasa, ¿no? Esto va a dar lugar a una fragilidad osmótica y una disminución de la elasticidad eritrocitaria, ¿no? Entonces, va a dar lugar a estos esferocitos, ¿no? Que al momento de pasar por los sinusoides esplénicos son destruidos, ¿no? Por ser, digamos, más frágiles. Entonces, en la esferocitosis hereditaria, generalmente suele haber una historia familiar, ¿no? O sea, hay el dato, ¿no? Que la mamá o el papá tiene ese antecedente, ¿no? Los síntomas podrían iniciarse desde los primeros días de vida, o sea, desde niños, o incluso hasta la tercera década de la vida. O sea, puede haber personas que no les haga el diagnóstico hasta en una edad muy avanzada, digamos, ¿no? Porque obviamente hay grados de severidad, ¿no? Si es una esferocitosis leve, de repente no van a tener muchos síntomas y va a ser detectado más adelante, ¿no? Los datos clínicos y biológicos, obviamente, del síndrome hemolítico van a estar presentes. Va a haber una hemólisis crónica, ¿no? Donde va a haber anemia ictericia intermitente, ¿no? O sea, en estos casos, normalmente no es que el paciente esté hemolizando todo el tiempo, sino que vienen por crisis, ¿no? Que son, desencadenadas por estrés, por deshidratación, por infecciones, por ciertas situaciones de alguna enfermedad subyacente, se va a desarrollar la crisis hemolítica. Y también puede ser producción de cálculos biliares y esplenomegalia, ¿no? Que la esplenomegalia no es tan marcada, ¿ya? Pero sí generalmente existe. Ahora, en este caso, el BCM está disminuido, ¿ya? A ver, para que estén un poco despiertos. Alejandra, el BCM disminuido, ¿qué opinas en este caso? Si estamos hablando de una anemia hemolítica, ¿por qué el BCM estaría disminuido? Bueno, sería por un problema en la formación del glóbulo rojo. Como dijo, disminuía el ATP y todo eso anteriormente. Podría ser por eso. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien que opine en el chat? Porque acá hay esto, digamos, yo siempre les he insistido que la anemia hemolítica generalmente da un BCM alto, ¿no? El BCM alto, ¿por qué es en la anemia hemolítica? ¿Quién dice el BCM alto? ¿Por qué el BCM está alto? 100, 120, la anemia hemolítica. Siempre me interesa que tengan en cuenta lo del BCM, que siempre en las anemias es muy importante, es muy importante. ¿Por qué está el BCM elevado? Muy bien, Ilan, porque aumentan los reticulocitos y entonces lo que se cuenta son los reticulocitos que son más grandes, habíamos dicho. Entonces generalmente está elevado. Pero en el caso de la esferocitosis hereditaria, habíamos dicho que los esferocitos son glóbulos rojos más pequeños. Entonces por eso es que el BCM puede estar disminuido. ¿Ya? Pero obviamente si estamos frente a una crisis hemolítica, probablemente pues podría ser que esté normal porque va a haber reticulocitos y va a haber esferocitos, o podría ser inclusive que esté aumentado porque hay mucho reticulocito. Pero si es una esferocitosis que no está en plena crisis hemolítica, entonces el BCM sí va a estar un poco disminuido por el esferocito que es más chiquito. Y clásicamente hay un aumento de la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Y esto va a ser por una pérdida de la membrana, por deshidratación, ¿no? Entonces, y por eso se ve más pigmentado, ¿no? O sea, el esferocito es un glóbulo rojo más pequeño, redondito, sin palidez central y más pigmentado, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la esferocitosis hereditaria? Entonces, son dos situaciones que tenemos que tener, digamos, o sea, para nosotros hacer el diagnóstico necesitamos dos cosas. Uno es el frotis de la sangre periférica para poder visualizar los microesferocitos hipercrómicos,
ya que están acá en las flechitas, ¿no? Los esferocitos son estos glóbulos rojos más chiquitos, hipercrómicos, ¿no? Sin palidez central, ¿no? Entonces se va a observar. Por ahí pueden haber reticulocitos, qué sé yo, pero lo vamos a observar en el frotis, ¿no? Y el otro es el test de fragilidad osmótica. Nosotros, si queremos descartar una esferocitosis hereditaria, lo que tenemos que solicitar es un test de fragilidad osmótica, que en este caso del esferocito va a salir aumentada, ¿ya? Y esto traduce pues la pobre capacidad del esferocito para soportar la hipotonía del medio externo, ¿no? Lo que se hace, se mezcla la sangre del paciente con soluciones decrecientes de cloruro de sodio y se mide la hemólisis. En el cuadrito de acá a la derecha, ¿no? Vemos que, digamos, la línea más gruesa es la fragilidad de un glóbulo rojo normal y en la esferocitosis va a estar incrementada, ¿no? Digamos, la fragilidad. O sea, se le va exponiendo, ¿no? Por ejemplo, a 0.8, 0.7 de concentración de cloruro de sodio y ya el hematíe va a fragmentarse, que normalmente no debería, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener la fragilidad osmótica aumentada. Ahora, a veces pasa que nosotros pedimos esta prueba y sale normal, ¿no? Y sale normal, ¿por qué? Porque puede ser que la hemólisis sea muy intensa y haya muchos reticulocitos que no permita hacer el diagnóstico, o a veces el paciente ya está transfundido, ¿no? Entonces se ha transfundido y no se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Recuerdo el caso de un paciente joven, un ingeniero que vino por anemia hemolítica, ¿no? Entonces él decía que no era la primera vez y que nunca le habían hecho el diagnóstico, ¿no? Bueno, pero habría tenido 3 o 4 episodios de hemólisis y le hacían la fragilidad osmótica y en realidad no no salía alterada, ¿no? O sea, al menos había traído ya esos exámenes. Pero nosotros inclusive le repetimos, sin embargo, tampoco, ¿no? Pero al ver la lámina periférica estaba lleno de esferocitos, ¿no? Entonces, bueno, a veces la técnica, como les digo, a veces si ya está transfundido, a veces de repente la crisis hemolítica no permite hacer eso, pero sí deberíamos tratar de llegar a obtener el resultado de la fragilidad osmótica, ¿no? Que es el test, es un test sencillo, poco costoso y que nos da el diagnóstico en este caso, ¿no? También aprovecho para contarles, y acá es importante, como les dije al inicio, la historia familiar, ¿no? Tuvimos una paciente que me acuerdo que vino por emergencia con un cuadro hemolítico, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes saben, anemia hemolítica, ¿no? Se tiene que tratar de descartar una anemia hemolítica autoinmune, pues, y salió test de CUM directo negativo. Entonces, cuando uno ya ve un test de CUM directo negativo, se pone pues a pensar en las causas de anemia hemolítica CUMS negativo, ¿no? Que en una edad adulta, no sé, la señora tendría pues 30, 40 años, y ya se pone uno a pensar en cosas más raras, ¿no? Mucho más raras, ¿no? Y entonces le hicimos los estudios de médula, ¿no? Para ver, y bueno, efectivamente, pues había una hiperplasia eritroide, pero en la periférica nos dimos cuenta que tenía esferocitos, ¿no? Y el dato de la paciente había dado ella, el dato de que había hemolizado y justo le dijo al residente, bueno, pero yo he venido acá porque venía de provincia, ¿no? Es que mi hijito está hospitalizado. Sabíamos que su hijito estaba hospitalizado. ¿Y dónde estaba hospitalizado? En hematología pediátrica. ¿Y qué le iban a hacer al niñito? Le iban a hacer una esplenectomía por esferocitosis hereditaria. Si ese dato lo hubiéramos sabido antes, no nos hubiéramos, como se dice, roto el coco pensando de qué se trata, ¿no? Porque si ya el hijo tenía esferocitosis hereditaria, lo más probable era que la mamá también, ¿no? Y ella no sabía, o sea, no sabía, no sé, bueno, no se le ocurrió también comentar, ¿no? Por si acaso mi hijito tiene esto, ¿no? O sea,
Pero bueno, entonces a veces te dicen, no, nadie me preguntó, ¿no? Nadie me preguntó, nadie, no investigaron, entonces a veces el paciente no te da el dato, ¿no? Entonces hay que preguntar, ¿no? Si haya habido anemia en la familia o algún antecedente, ¿no? Siempre en este tipo de patologías es importante hacer las preguntas específicamente, porque a veces el paciente no te da el dato, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la esferocitosis hereditaria? La esplenectomía en los casos de manifestaciones clínicas importantes. O sea, no significa que toda esferocitosis se va a esplenectomizar, porque hay pacientes que tienen esferocitosis leves, viven con sus esferocitos y no les causa mayor problema. No tienen esplenomegalia, no hacen crisis, o tienen a veces una anemia leve, ¿no? Que no les da mayores molestias, ¿no? Porque es un grado leve de esferocitosis. En esos casos solamente se observa, ¿no? Pero si tenemos un paciente que ya hace crisis a repetición, ¿no? Que hace anemias severas, que requiere transfusiones, entonces sí es un paciente que tiene que hacerse un tratamiento, ¿no? Y acá la esplenectomía es, es la solución en estos casos, ¿no? Y bueno, si es en pediátrica se hace preferencia después de los 5 años, ¿no? Para evitar las complicaciones en pacientes más pequeños, ¿no? Ahora a veces lo hacen junto con la colecistectomía, porque estos pacientes tienden a hacer cálculos biliares, ¿no? También se les da suplemento de ácido fólico, ¿no? Para evitar la megaloblastosis y un déficit de ácido fólico asociado a aumento de eritropoiesis, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes crónicamente toman su ácido fólico, ¿no? Ahora, también les cuento a propósito un caso de una paciente que con esferocitosis hereditaria que se le hizo la esplenectomía y era de la selva, me acuerdo, y estuvo mucho tiempo, años, creo que habían pasado como 15 o 20 años, eh, que había estado bien la paciente, ¿no? O sea, no había tenido un problema. Y viene otra vez con crisis hemolítica. Y tenía la esferocitosis, o sea, la esferocitosis no ha cambiado, ¿no? Simplemente no hemolizaba porque el vaso no estaba, ¿no? ¿Qué cosa creen que pasó? A ver, ¿se les ocurre algo? ¿Han escuchado algo de eso? O sea, ¿qué puede ser que otra vez vuelva a tener la crisis hemolítica? ¿Qué podría haber pasado? ¿Alguien tiene una idea? A ver en el chat. ¿Está el delegado? A ver, Jorge. Jorge Pastor. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué se te ocurre? Te pongo el mismo ejemplo. Te pongo otro ejemplo que puede pasar en un paciente esplenetomizado o sea, esplenetomizado por PTI, por ejemplo, que está muchos años bien y vuelve a tener otra vez la púrpura. ¿Qué puede haber pasado? Una de las posibilidades, ¿no? De recaída, digamos. ¿Nada? ¿Alguien? Ya, les cuento. Cuando uno hace esplenectomía, normalmente ya pues queda para toda la vida sin el vaso, pero a veces hay crecimiento de vasos accesorios, o sea, crece un vaso, ¿ya? Crece un vaso de nuevo y ese vaso, digamos, vuelve a generar el problema. Esto ha pasado, ¿no? Entonces, lo que hacemos, bueno, podemos hacer una ecografía nuevamente para ver si esos vasos accesorios son muy pequeños, que no se visualizan en la ecografía, ¿no? Y hay que hacerle una gamografía para detectar, ¿no? El vaso accesorio. Y en este caso, esta paciente que les decía de anemia hemolítica, le hicimos el examen y efectivamente le había crecido nuevamente el vaso. Claro, era un vaso chiquito, pero que le estaba dando otra vez. Entonces, discutimos un poco y bueno, lo que hicimos fue hacerle otra vez la esplenectomía, ¿no? O sea, le volvieron a sacar ese vaso pequeño y se solucionó el problema, ¿no? Entonces, igual en el PTI, ¿no? A veces uno cuando tiene recaída después de una esplenectomía,
Una cosa que hay que ver es que no tenga vaso accesorio, ¿no? Y si no, ya hay que buscar otras causas, ¿no? Ahora, bueno, entonces en la esclerosis hereditaria el tratamiento es eso, ¿no? Esplenectomía. Muy bien. Otra causa de membranopatía que es menos frecuente es la eliptocitosis hereditaria, que a veces lo vemos como un hallazgo, ¿no? Tenemos pacientes que vienen a veces sus láminas y bueno, vemos pues los eliptocitos, ¿no? Es también una alteración de las proteínas de la membrana del eritrocito, ¿no? Que va a adquirir una forma de elipse. La herencia es autosómica dominante y solo se va a producir manifestaciones clínicas en el 10% de los pacientes. O sea, una esferocitosis hereditaria que dé síntomas, que dé anemia, hemólisis, es rara, ¿no? En el frotis, bueno, se ven los eliptocitos y no requiere tratamiento generalmente, excepto ácido fólico. En caso de anemia severa, también se podría realizar la esplenectomía, ¿no? Entonces, ese es el caso de las eliptocitosis, pero es realmente infrecuente, ¿no? Más lo que vemos en estas membranopatías son las ferocitosis hereditarias. Y aquí hay un cuadrito, ¿no? Donde hay una comparación, ¿no? Sobre la esferocitosis, eliptocitosis, y también hay otra alteración de la membrana que es la estomatocitosis hereditaria, ¿no? Que son los hematíes en forma de boca, como les había mostrado de verdad en la práctica, acá no traje ninguna foto, pero son casos inclusive mucho más raros, ¿no? Que también hay una alteración en la permeabilidad de la membrana, ¿no? Y hay anemia, que puede ser moderada a grave, ¿no? Y la fragilidad osmótica también va a estar aumentada, y la esplenectomía también puede, ¿no? Pero son casos mucho más infrecuentes, ¿no? Entonces, esos son los casos de membranopatías. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al segundo punto, que es sobre el defecto en el metabolismo del glóbulo rojo, ¿no? Donde vamos a tener deficiencia de algunas enzimas, ¿no? Entonces tenemos las anemias hemolíticas por alteración del metabolismo eritrocitario, que son las eritroenzimopatías, que también se denominan. Aquí tenemos como primera entidad el déficit de piruvato quinasa. Este se constituye el defecto más frecuente de la vía glucolítica, la vía del Embden-Meyerhof, ¿no? La herencia es autosómica recesiva. Lo que generalmente da es una hemólisis extravascular y la fragilidad osmótica acá es normal, ¿no? A veces se pueden observar equinocitos, o sea, los hematíes crenados, ¿no? Así como puntitas ahí, pero es un hallazgo, o sea, realmente eso no es un criterio diagnóstico. La mayoría de casos no requiere tratamiento, salvo el ácido fólico, y en los casos de hemólisis intensa podría darse la esplenectomía, aunque los resultados pueden ser no tan satisfactorios como en la esferocitosis hereditaria, ¿no? Entonces también podría tratarse con esplenectomía, pero normalmente no es lo que se estila, ¿no? Ahora, el déficit, después tenemos, bueno, esa es la de piruvato quinasa. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un poco más frecuente, ¿no? Es el déficit también más frecuente de la vía de las sexosas monofosfato y es una herencia ligada al sexo. Lo que hace la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es proteger de la hemólisis por parte de los agentes oxidantes, ¿no? En esta patología sí lo que vamos a ver son los corpúsculos de Heinz, que es hemoglobina precipitada, es sulfahemoglobina precipitada que se va a unir a la membrana alterando la deformabilidad del glóbulo rojo. Y en estos casos no va a haber manifestaciones clínicas excepto el paciente se encuentre en situación de estrés oxidativo. Por ejemplo, ingesta de antipiréticos, ingesta de antimaláricos, antibióticos, ingesta de habas, que denominamos el favismo, ¿no? También por infecciones, en casos de cetoacidosis diabética, etc. Entonces hay un estrés que va a desencadenar el cuadro hemolítico, ¿no? Y la hemólisis generalmente es intravascular y hay predisposición a infecciones, ¿ya? Esa deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
no sé por qué se desconfigura acá el PowerPoint. Bueno, esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tanto y la piruvato quinasa se van a dar en pediatría, ¿ya? O sea, como les decía, la esferocitosis hereditaria, por ejemplo, ustedes pueden diagnosticarlo en edad pediátrica, pero también en adultos, o en adultos jóvenes, ¿no? De mediana edad. En cambio, en estas enzimopatías sí se va a detectar siempre a temprana edad, ¿no? Y el diagnóstico se hace con digamos, el test de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, donde va a haber una deficiencia de la actividad enzimática. Y el tratamiento va a ser evitar las situaciones de estrés oxidativo, ¿no? Hay transfusiones de hematíes, o sea, glóbulos rojos, y hay crisis hemolíticas, hidratación, alcalinización de la orina, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en la lámina periférica, como les comentaba, es ese precipitado de hemoglobina, que son los corpúsculos de Heinz. Y acá, bueno, tenemos una imagen del favismo, ¿no? Si les preguntan qué es el favismo, la ingesta de habas que provoca la ruptura de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, a veces así hacemos el diagnóstico, ¿no? A veces vienen niños que la mamá dice, bueno, lo único que fue que le di habas, ¿no? Bueno, entonces la solución acá es que no coma habas, nada más. Entonces, esa es la situación con estos pacientes, ¿no? De déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y bueno, acá hay un cuadro comparativo también, y sobre todo para comentarles que también hay otra deficiencia, que es la deficiencia de las pirimidinas 5-nucleotidasa, que también es una deficiencia enzimática de la vía del metabolismo nucleotídico, ¿no? Y va a haber también en estos casos bunteo basófilos, también se hace el estudio enzimático, ¿no? Para todos estos casos, digamos, son test de estudio de actividad enzimática, ¿no? Si quieren descartar, en anemias hemolíticas congénitas, hacemos siempre el estudio de la fragilidad osmótica para descarte y ver la periférica, ¿no? Para descarte de anemia, de ferocitosis hereditaria, y si estamos sospechando de una enzimopatía, tenemos que hacer el dosaje de estas enzimas, ¿no? Se hace el test, por ejemplo, de glucosa 6-fosfato, test de piruvato quinasa, ¿no? O test de pirimidina 5-nucleotidasa, que es más infrecuente, ¿ya? Generalmente hacemos glucosa 6-fosfato y piruvato quinasa, que son las más frecuentes, ¿ya? Y en estos casos, bueno, el tratamiento pues en la glucosa 6-fosfato hay que evitar las sustancias oxidantes, la ingesta de habas frescas en el caso del favismo, y se tratan las crisis agudas, ¿no? Con transfusiones, hidratación, etcétera, ¿no? Ácido fólico. Muy bien. Y tenemos el tercer grupo de estas anemias, que son las anemias por alteración de la síntesis de hemoglobina, ¿no? Entonces hemos visto ya el defecto de la membrana eritrocitaria, hemos visto el defecto de las enzimas eritrocitarias, y ahora vamos a ver alteraciones de la síntesis de hemoglobina. Ajá, entonces, en los tipos de anemia hemolítica por alteración de la síntesis de hemoglobina, vamos a tener a las que afectan la estructura de la hemoglobina, que puede ser un cambio cualitativo de uno de los aminoácidos, como la hemoglobinopatía S, que también se llama anemia celular falciformes, o la hemoglobinopatía C, entre otras. O puede ser un defecto en la síntesis de una cadena globínica, que haya un cambio cuantitativo, y aquí están el grupo de las talasemias, ¿no? Entonces puede ser un desorden cualitativo o un desorden cuantitativo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver primero cuáles son la evolución de la síntesis de las cadenas de hemoglobina, ¿no? Habíamos visto que desde el embrión, desde el saco vitelino, luego pasando por el hígado, la médula ósea, ya al nacimiento, ¿no? Va a fabricarse las cadenas de hemoglobina. Inicialmente tenemos, por ejemplo, las hemoglobina embrionarias, que son las Gower, Portland, ¿no? Que aparecen, digamos, en embrión, pero después desaparecen, ¿ya? Y va a comenzar a producirse las cadenas alfa, que empiezan desde el embrión, pero se mantienen ya a la edad adulta,
las cadenas beta, ¿no? Que son las que aparecen en el adulto, las cadenas beta, ¿no? Las alfa y las beta. Las cadenas delta aparecen, digamos, en la vida fetal, pero después ya comienzan a desaparecer, ¿no? Si en la etapa a los 6 meses ya casi ya no hay, y en la etapa adulta no hay. Y después hay otras que son las cadenas delta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las hemoglobinas al nacimiento, la fetal, son cadenas alfa y gamma, ¿ya? Las hemoglobinas en el adulto, la hemoglobina A sobre todo, está en un 97%, son alfa 2, beta 2, ¿ok? Entonces, dependiendo de la composición de las cadenas globínicas de la hemoglobina, vamos a tener los diferentes tipos de hemoglobina, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina A2, que está en bajo porcentaje, es alfa 2 y delta 2, ¿no? La hemoglobina fetal, que no debe haber en la etapa adulta ya, es alfa 2, gamma 2, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en un paciente una persistencia, por ejemplo, de hemoglobina fetal o la aparición de un porcentaje mayor de alfa 2 o de hemoglobina A2, ya estamos hablando de una patología, ¿ya? Y esto generalmente lo vamos a ver en la electroforesis de hemoglobina, que es el examen que necesitamos para poder determinar las cadenas, ¿no? Y acá tenemos las cadenas de globina que les había comentado, ¿no? La hemoglobina A, que está en 95-97% en el adulto, tiene cadenas alfa y beta, ¿no? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina A2, que debe estar en el adulto más o menos entre 0.5 y 3.5%, cadenas alfa 2 y delta 2, va a aumentar, por ejemplo, en las beta-talasemias. Bueno, también la megalócica, pero eso no es criterio, sino en las beta-talasemias, ¿no? Y va a disminuir, bueno, también dicen de la deficiencia de hierro. Pero acuérdense que la A2 aumenta en la beta-talasemia, ¿no? La hemoglobina fetal, que debe estar en menos de 1%, que es la alfa 2, gamma 2, también va a estar en la beta-talasemia o en algunos casos de estrés medular, ¿no? Y otras hemoglobinas ya no deberían estar presentes en la adulta, la hemoglobina H, por ejemplo, la hemoglobina BART, que si están presentes ya estamos hablando de otros cuadros de talasemia, ¿no? Y las Gower y Portland tampoco no deberían estar presentes. Ya, entonces las hemoglobinopatías por alteración cuantitativa tenemos a la anemia de células falciformes y al rasgo falciforme, ¿ya? Son las más frecuentes, ¿no? Hemoglobina S, al rasgo falciforme, la hemoglobina S y hemoglobina A. También hay heterocitos dobles, donde hay coexistencia de hemoglobina S con beta-talasemia, pero son casos más raros, ¿no? Los dos primeros son las más frecuentes. Pueden haber hemoglobinopatías inestables, como la hemoglobina de Col, que es súper rara, o la hemoglobina de alta afinidad por el oxígeno, o la metahemoglobinemia, ¿no? Pero lo que más vamos a ver son anemias células falciformes o, en todo caso, rasgo falciforme, ¿ya? Solamente rasgo falciforme. Entonces, la hemoglobinopatía S o anemia de células falciformes, ¿no? Acá está la figurita de la también llamada sickle cell anemia, que es el glóbulo rojo en forma de hoz, ¿no? También llamada drepanocítica o de sickle cell. Lo que va a pasar es una sustitución del ácido glutámico en el codón 6 de la cadena beta de la hemoglobina A por valina, ¿no? En el caso de que la sustitución sea por lisina, va a dar otra hemoglobinopatía, que es la hemoglobinopatía C, que es rara, pero generalmente lo que tenemos es la hemoglobinopatía S. Si es de carácter homocigoto, hace que se sintetice solamente hemoglobina S y no la hemoglobina A. Entonces van a tener 85% hemoglobina S, también va a haber 15% hemoglobina fetal y no va a haber hemoglobina A. Este es un estado mucho más severo, ¿no? Al ser homocigote. Y esta característica de esta hemoglobinopatía es que va a dar resistencia a infecciones por Plasmodium falciparum, ¿ya? En determinadas zonas de África, por ejemplo, se ha visto que la mutación está presente en 40-50% de la población,
Acá nosotros en Perú, bueno, desde raza negra, con anemia hemolítica también tendríamos que descartar anemia falciforme, ¿no? Porque hay una preponderancia en la raza negra. Ahora, estos pacientes, bueno, se dice que son más resistentes a la infección por la malaria, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de la anemia falciforme? Pues que el hematíe va a adquirir la forma de hoz, ¿no? Es el hematíe falciforme. Va a haber obstrucción de vasos terminales por estos hematíes rígidos, provocando un síndrome hemolítico y además de eso dolor e infartos, ¿no? Hay una obstrucción del vaso sanguíneo pequeño, ¿no? Y eso va a producir infartos, ¿no? Es una característica de esta enfermedad, ¿no? La curva de disociación de la hemoglobina va a estar desviada a la derecha porque se libera más rápido el oxígeno, en este caso, que la hemoglobina A. Va a haber anemia crónica con episodios intercalados de crisis hemolíticas y vasooclusivas, ¿no? Que pueden ser desencadenadas por situaciones de estrés como infecciones, deshidratación, desoxigenación o frío, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que en altura van a producir este problema, ¿no? O a veces pacientes con rasgo falciforme que se da esta situación justamente cuando se exponen a la altura, ¿no? Hay una desoxigenación y van a hacer cuadros de infartos o de TIAs, ¿no? De accidentes transitorios isquémicos que pueden ser el debut de estos pacientes. Ahora, también en estos casos son frecuentes las infecciones por gérmenes encapsulados, ¿no? Como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis, debido a que hay un hipoesplenismo, ¿no? O sea, por infartos del vaso va a haber lo que es la autoexclusión, por así el vaso, o sea, va a haber hipoesplenismo y estos pacientes van a ser propensos a infecciones y por eso es que se recomienda vacunarlos, ¿no? Se recomienda vacunarlos. Bueno, también puede dar osteomielitis por salmonela, ¿no? Por ejemplo. Y acá tenemos, ¿no? Que acá están los glóbulos rojos normales. En el sickle cell, ¿no? Va a haber, digamos, una deformación del glóbulo rojo, ¿no? En forma de hoz, que se va a hemolizar y va a dar anemia, pero además va a hacer lo que se llama la oclusión vascular, que esto va a ocasionar infartos, va a ocasionar dolor óseo, ¿no? Hay pacientes que vienen con crisis de un dolor óseo intenso, justamente por este mecanismo, ¿no? Aparte de la hemólisis, ¿no? Aparte de eso tienen síndromes de oclusión vascular. Entonces, las manifestaciones clínicas por destrucción del falciforme, vamos a tener a la anemia hemolítica que puede ser tanto intra como extravascular, va a veces ver crisis de aplasia por infección, ¿no? Por infecciones severas, ¿no? Y también si hay deficiencia de ácido fólico, las crisis megaloblásticas. Y cuando hay oclusión vascular, tenemos dolor, puede haber en niños retraso del crecimiento, ¿no? Lesiones de órganos por infartos en diversos órganos, en cerebro, hueso, ¿no? Coronarias, pulmón, hígado, vaso, ¿no? La autoesplenectomía, como les decía, riñón, ojos, genitales, ¿no? Puede producir priapismo, por ejemplo, piel, úlceras crónicas, ¿no? Por isquemia, circulación esplácnica, etcétera. Acá tenemos un cuadro de manifestaciones clínicas, ¿no? Del dolor, como les decía, ¿no? Puede inclusive ocasionar osteonecrosis y úlceras, ¿no? Infecciones, la anemia, que es clásica, tromboembolismo venoso puede producir, ¿no? Ictus isquémicos, en el pulmón también puede producir embolias, hipertensión pulmonar, en el riñón puede producir infartos renales, también hematuria, síndrome nefrótico en los huesos, necrosis avascular, ¿no? Que da dolor, obviamente, osteoporosis también, bueno, cardíacas, infartos, ¿no? Los hepatobiliares, bueno, y crisis de secuestro hepático, colecistitis también, en este caso también va a haber colelitiasis, litiasis vesicular. En el vaso, crisis de secuestro esplénico, infartos esplénicos, ¿no?
En las oculares, también isquemia, oclusión de arterias retinianas, desprendimiento de retina, ¿no? Complicaciones obstétricas también pueden haber, en genitourinarias el priapismo, disfunción eréctil, dificultades en el crecimiento, ¿no? Entonces, todas esas, la anemia falciforme va a ocasionar, dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Hay cuadros algunos más serios que otros, hay pacientes que no requieren muchas transfusiones, por ejemplo, y hay pacientes que sí están constantemente transfundiéndose, ¿no? Y haciendo crisis de este tipo, ¿no? El diagnóstico, pues, entonces es con la clínica, y el diagnóstico lo hacemos solicitando el estudio que se llama la electroforesis de hemoglobina, donde vamos a ver la hemoglobina S, ¿no? Acá está, por ejemplo, en este trazado electroforético, vamos a ver que la hemoglobina A está disminuida, solamente tiene 22%, la A2 6%, un poquito aumentada, pero la hemoglobina S es la que va a estar aumentada, ¿no? Entonces ese es el diagnóstico. Y lo otro es el frotis de sangre periférica, donde vamos a ver a los drepanocitos o los hematíes en forma de os, ¿no? Es lo que vamos, pero no, o sea, el diagnóstico definitivo se hace con estas pruebas, ¿no? En un contexto clínico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la anemia falciforme? Bueno, las transfusiones, obviamente, si hay crisis hemolíticas, tenemos que transfundir. El ácido fólico permanente, que lo usamos en todas estas anemias hemolíticas. La hidroxicarbamida es un medicamento que inhibe la síntesis de ADN y que también se ha visto que funciona. No en todos los pacientes, pero nosotros en los casos severos, por ejemplo, sí damos hidroxicarbamida. Podemos dar en dosis pequeñas, ¿no? O sea, una tableta, por ejemplo, o dosis intermedias hasta 3 tabletas diarias. Y eso lo que hace que previene un poco la frecuencia de las crisis, ¿no? O sea, cuanto menos crisis al año tengamos es lo ideal, ¿no? ¿Se puede hacer trasplante halogénico? Se puede hacer, pero bueno, la verdad que nosotros no hemos hecho hasta el momento ningún paciente, porque es un procedimiento sumamente agresivo, ¿no? Tendría que ser un paciente con mucha compromiso y con un donante compatible, ¿no? Un trasplante idéntico. El tratamiento del dolor, ¿no? Donde funcionan pues todos los tipos de analgésicos y también la hiperhidratación, que es muy importante, ¿no? Pacientes tienen que hidratarse, ¿no? Para poder aliviar un poco esas crisis. En la prevención de las crisis, antibiótico-terapia en infecciones, vacunación contra bacterias encapsuladas, porque habíamos dicho de que son pacientes que tienen hipoesplenismo, ¿no? O no tienen función del vaso, evitar ambientes excesivamente fríos también o ejercicio intenso, ¿no? Se les recomienda también evitar la altura, evitar demasiado estrés, la falta de sueño también, ¿no? Todas esas cosas hacen, digamos, que puedan desencadenar alguna crisis. En la lámina periférica vamos a ver los cuerpos de Howell-Jolly también, ¿no? Que esto generalmente lo habíamos comentado que lo vemos en los pacientes esplenectomizados, ¿no? Los cuerpos de Howell-Jolly se ven en los esplenectomizados, pero también lo vemos en este tipo de pacientes, ¿no? En la hemoglobinopatía S, ¿no? Anemia falciforme. Ahora, si digamos la enfermedad no es severa, entonces tenemos individuos que son heterocigotos para la hemoglobina S, que más o menos tienen 30% de hemoglobina S y un 70% de hemoglobina A, ¿no? Entonces hablamos del rasgo falciforme, ¿no? Y no requieren tratamiento. El diagnóstico sí, claro, lo hacemos por electroforesis de hemoglobina y se detectan, a veces son asintomáticos estos pacientes, ¿no? De repente se les hace un descarte por algún familiar cercano que haya sido diagnosticado y resulta que tienen el rasgo falciforme. Ahora, en estos casos no desarrollan crisis hemolítica generalmente, pero a veces sí pueden ocurrir oclusiones vasculares, por ejemplo, en altura, ¿no? Entonces se les recomienda a veces que usen antiagregantes plaquetarios,
¿no? O que eviten en general, ¿no? La altura, o sea, para evitar las crisis oclusivas, ¿no? Que eso podría suceder, ¿no? Entonces, el rasgo falciforme, digamos, es una enfermedad más leve, ¿no? Donde no vamos a tener crisis y se va a diagnosticar solo con la electroforesis de hemoglobina. Bien, y vamos a pasar ahora a las talasemias, ¿no? Las talasemias que pueden ser de dos tipos, las alfa y las beta, donde va a haber una falta de síntesis total o parcial de las cadenas de las globinas. Cada tipo de talasemia va a recibir el nombre de la cadena que deja de sintetizarse, ¿no? O sea, por ejemplo, si decimos alfa talasemia es porque falta la cadena alfa. Si decimos beta talasemia es porque falta la cadena beta, ¿ya? Va a haber un descenso de la síntesis de hemoglobina, ¿ya? Y en general estos pacientes van a tener hipocromía, microcitosis, volumen corpuscular medio bajo con incremento del número de hematías, ¿no? Que es una cosa muy importante reconocerlo, ¿ya? BCM con incremento de glóbulos rojos. Hay un desequilibrio de las cadenas alfa-beta que produce la hemólisis, ¿no? Y va a haber eritropoiesis compensadora de la médula ósea, del vaso, del hígado, ¿no? Y obviamente alteraciones en electroforesis de hemoglobina, ¿no? Estas patologías también las vamos a diagnosticar con el estudio de electroforesis de hemoglobina. Ahora, ¿cuál sería la indicación de la alfa-talasemia? En casos severos, por ejemplo, si se aceptan los 4 genes, hay una lesión que afecta a los 4 genes, es incompatible con la vida, eso va a dar una hidropesía fetal por alfa-talasemia, ¿no? Es un caso severo que generalmente no progresa, ¿no? El paciente fallece. Tenemos la enfermedad por hemoglobina H, donde tenemos de lesión de 3 genes y vamos a tener 70% de hemoglobina A y 30% de hemoglobina H, que tiene 4 cadenas beta. Y esto va a ser caracterizada por anemia hemolítica y esplenomegalia. También es un cuadro serio, la verdad es infrecuente, yo nunca he visto esta patología, por ejemplo. El rasgo alfa-talasémico, que sí es mucho más frecuente, que hay una lesión que afecta a 2 genes, donde puede haber un descenso discreto de la hemoglobina, hay microcitosis, hipocromía, aumento de los hematíes, muy importante, y un porcentaje aumentado de la hemoglobina, perdón, y el porcentaje de hemoglobina A2 y F son normales en este caso. La alfa-talasemia silente, solo hay un gen afectado y es un transportador silente, ¿no? O sea, es prácticamente totalmente asintomático, sin ninguna traducción, ni siquiera en el hemograma, ¿no? En el caso de la beta-talasemia, lo que hay es una déficit de la síntesis de cadenas beta, que puede ser total o parcial, y lo que va a haber acá sí es disminución o ausencia de la hemoglobina A, que tiene alfa 2 beta 2, con aumento de la hemoglobina A2, que en este caso es la alfa 2 delta 2, ¿no? O sea, como no va a haber la beta, entonces va a estar la hemoglobina A2, ¿no? Esta es una hemoglobina normal con las cadenas alfa beta, y esta va a ser la hemoglobina beta talasemia, donde no va a haber cadenas beta, ¿no? Solamente cadenas alfa, y en este caso van a ser sustituidas por la delta. En los casos de beta-talasemia tenemos la talasemia menor o rasgo talasémico, que es un estado heterocigoto de la mutación del gen beta, y es la forma más frecuente. O sea, lo que vamos a ver más frecuente son los rasgos beta-talasémicos, ¿no? Puede haber una ligera hepatoesplenomegalia, pueden haber algunas crisis de ictericia, el BCM siempre bajo, con incremento de hematíes, y va a haber un incremento de la hemoglobina A2 y fetal. Si el cuadro es más intenso, tenemos la beta-talasemia intermedia, ¿no? Donde pueden haber alteraciones óseas, hay un síndrome hemolítico crónico, la hemoglobina fetal está mucho más elevada y se va a generalmente tratar con transfusiones porque va a haber anemia, ¿no? De repente en el rasgo talasémico ni siquiera necesitamos nunca una transfusión. Acá sí vamos a necesitar transfusiones. Y la beta-talasemia mayor, que ya es un cuadro más serio, también llamado anemia de Cooley, es un estado ya homocigoto para una mutación del gen beta, ¿no? Es la forma más grave.
anemia intensa, ictericia a partir del 4.º mes de vida, o sea, esto se presenta generalmente en pediatría, con hepatoesplenomegalia, deformaciones óseas, hay retraso en el crecimiento, hay cardiopatía, gran predominio de la hemoglobina fetal y la hemoglobina A está casi ausente, ¿no? Entonces hay un alto riesgo de infecciones, sobrecarga de hierro pues por las transfusiones y el tratamiento son generalmente eso, ¿no? Las transfusiones, para así evitar alteraciones secundarias a la hipoxia, quelación de hierro, ¿no? En los pacientes muy transfundidos, en estos casos de talasemia, tenemos que hacer uso de quelantes de hierro. En algunos casos puede esplenectomizarse, también usamos como siempre el ácido fólico y el trasplante halogénico sería el único tratamiento curativo también. Pero bueno, la verdad que nosotros tampoco no hemos tenido casos de trasplante de beta-talasemia, ¿ya? Son casos probablemente que sean muy serios, ¿no? Muy bien, y para finalizar, yo lo que quería decirles, en cuanto a la talasemia, es muy importante el diagnóstico diferencial con la deficiencia de hierro, ¿no? Porque se pueden parecer hasta cierto punto un rasgo talasémico con la deficiencia de hierro, ¿no? Porque el BCM generalmente está bajo en ambas, ¿no? Sin embargo, acá lo más importante es que en la deficiencia de hierro los glóbulos rojos, el RBC, o sea, la cantidad de glóbulos rojos va a estar disminuido también, o puede estar normal, pero está disminuido generalmente. En cambio, en la talasemia menor va a estar aumentado. O sea, si ustedes ven un paciente con un BCM bajo o muy bajo, con RBC alto, ese paciente lo que tienen que hacer es pedir una electroforesis de hemoglobina porque probablemente tenga una talasemia. El RDB doble, que es la amplitud, la distribución de los tamaños de los hematíes, va a estar muy aumentado en la deficiencia de hierro y va a estar normal en la talasemia. En la concentración de la hemoglobina corpuscular media va a estar disminuida en la deficiencia de hierro y más bien aumentada en la talasemia menor, porque el problema no es de hierro, ¿no? Puntado basófilo puede estar ausente en la deficiencia de hierro y se puede ver en la talasemia. Pero dentro de estas características, acuérdense sobre todo la cantidad de glóbulos rojos. O sea, si yo tengo glóbulos rojos incrementados, tengo que sospechar en talasemia, de todas maneras. Y tenemos acá otro cuadro, también, por ejemplo, ¿no? Diagnóstico de talasemias en heterocigotos, los rasgos talasémicos, que tenemos las beta-talasemias, las alfa-talasemias, ¿no? Los BCMs siempre bajos, el HCM puede estar normal, y la electroforesis de hemoglobina, que es la A2 aumentada, ¿no? En la beta-talasemia, la hemoglobina fetal normal o aumentada, y en el caso de la alfa-talasemia, la hemoglobina A2 normal o disminuida, y la fetal está normal. ¿Ya? Entonces, esas son las características de la electroforesis de hemoglobina, ¿no? Y acá hay un cuadro, el diagnóstico diferencial de anemia ferropénica con rasgo talasémico, donde en la déficit de hierro va a haber deficiencia de hierro sérico, aumento de la capacidad total de fijación del hierro, baja saturación de hierro, ferritina sérica baja, la hemoglobina A2 baja. En cambio, en el beta talasémico, obviamente la hemoglobina A2 alta, la ferritina va a estar normal o aumentada, el índice de saturación va a estar normal o aumentado, la capacidad normal y el hierro sérico normal, ¿no? Pero sobre todo, acuérdense del RBC, ¿no? Acá hay una fórmula que se utiliza a veces, ¿no? Donde considera, pues, ¿no? Los red blood cells, los millones de hematíes, para poder calcular con esta fórmula, que es el índice de Metzel, si está elevado, hablamos de, o sea, hay rangos para, no, perdón, si está elevado, hemocromatosis secundaria, si está a menos de 15, talasemia, ¿no? Pero bueno, es una fórmula de referencia. Más se van a fijar en, claro, en perfil de hierro, obviamente que va a estar normal en la talasemia, pero en el glóbulo rojo incrementado. ¿Ok? Creo que eso era la última diapositiva. Bueno, esta es la bibliografía. Y
quiero ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda del grupo. Doctora, ¿cómo se hace el diagnóstico para cuando es una alteración del metabolismo de piruvato quinasa? Allí le pides el test de piruvato quinasa. O sea, es un estudio que se hace, o sea, nosotros no hacemos ese estudio, lo hace la área, digamos, del laboratorio, ¿no? Pero se mide la actividad de la enzima. Así se hace el diagnóstico. O sea, si tú quieres hacer diagnóstico de déficit de piruvato quinasa, tienes que pedir test de piruvato quinasa. No hay otra forma. Igual con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Dime, Ilan. En ese caso, bueno, para otra cosa aparte, en el caso de rasgo falciforme, para los que son niños adoptados o sea, y no se conocen los antecedentes familiares, ¿cómo se podría ver si posiblemente tenga un diagnóstico para rasgo falciforme? No te entendí bien. O sea, uno puede, digamos, sospechar de una anemia congénita si hay algún familiar que tenga el problema, ¿no? Pero tú dices que si no hay nadie, no hay nadie, o sea, porque es un niño adoptado. Bueno, siempre ahí tienes que hacer la electroforesis de hemoglobina, ¿no? Para poder ver si es que hay o no. Tú puedes sospechar de un rasgo falciforme, pero tienes que detectarlo en la electroforesis de hemoglobina, ¿no? Aumenta el porcentaje de hemoglobina 2. No sé si aclaré tu pregunta o alguien más Gracias. estaba levantando. Sí, alguien más estaba levantando la mano. Bueno, les he dado, digamos, lo más básico, digamos, lo que no deben olvidar, ¿no? Estas son patologías no muy frecuentes, de todas maneras tienen el libro que les he pasado para si quieren ampliar un poco más, pero el mensaje acá es anemia hemolítica, que no es que es CUMS negativo, entonces tendríamos que sospechar en una anemia de tipo hereditaria, ¿no? Porque ya hemos visto que algunos casos pueden presentarse en etapa adulta, inclusive, ¿no? En pediatría es mucho más frecuente las anemias hereditarias, ¿no? Y es importante, bueno, pedir específicamente la prueba que quieran, ¿no? Por ejemplo, si quieren descartar esferocitosis, pues le tienen que pedir la fragilidad osmótica. Si quieren descartar una talasemia o una anemia falciforme, tienen que pedirle electroforesis de hemoglobina para poder hacer el descarte, ¿no? Y bueno, a veces la medicina no es tan así exacta, ¿no? Les comenté un caso que me rompió el coco a mí porque tenía una paciente de 60 años, 65 años, que según ella toda la vida había tenido anemia, ¿no? Y entonces que le habían dado hierro y que no subía, y el BES lo tenía bien bajo, lo tenía en 66. Entonces yo le dije, bueno señora, pero ella me juraba y me rejuraba que había tomado hierro, que siempre le daban hierro, pero que no, su hemoglobina no subía y más bien estaba bajando más. Entonces ya normalmente tenía 10, 11 y ya estaba en 8, ¿no? Entonces últimamente estaba bajando mucho más y el BCM lo tenía bien bajo. Entonces yo le hice el perfil de hierro y efectivamente pues estaba normal, tenía hierro en cantidad. Le hice la médula porque, ¿no? Y bueno, y entonces en la médula tenía hierro, pero le busqué anemia enfermedad crónica, que es el otro diagnóstico de microcitosis
con hierro incrementado en médula, ¿no? Entonces, pero no tenía ni una otra enfermedad, entonces no había ninguna enfermedad crónica que explique. Entonces, tenía rasgos de displasia en la médula, pero lo que no me cuadraba era que tenía microcitosis. Cuando yo hablo de síndrome mielodisplásico, generalmente hablo de macrocitosis, y en este caso tenía microcitosis. Entonces, le hago la electroforesis de hemoglobina y le sale un rasgo talasémico. Entonces, esta paciente tenía doble cosa. Toda su vida había tenido el rasgo talasémico y por eso toda su vida había sido anémica y nadie le había dicho que tenía eso, nadie le había diagnosticado. Y en este caso se estaba sumando un síndrome mielodisplásico que no permitía que su glóbulo rojo crezca, ¿no? Digamos, no hacía macrocitosis, pero tenía una disfunción ya de la médula, tenía una insuficiencia de la médula para producir glóbulos rojos, ¿no? Entonces se le dio eritropoyetina y con eso su hemoglobina subió, pero subió hasta cierto punto porque también por el rasgo de talasemia no iba a llegar pues a 13, 14 hemoglobina, ¿no? Pero bueno, son casos más raros donde hay doble patología, ¿no? De todas maneras, observen el incremento de glóbulos rojos, es un dato muy importante en lo que es las talasemias, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Isa. Sí, doctora. Disculpe, ¿se puede dar el caso en que haya, o sea, que se presente tanto la talasemia como una anemia ferropénica a la vez? ¿Cómo podría Por, diferenciarlo? por supuesto, Dani, por supuesto. Por ejemplo, si es una paciente mujer que tiene reglas abundantes y tiene ferropenia, entonces puedes tener anemia ferropénica y de repente también es portadora. Y ese caso lo he tenido, te cuento, porque vino una paciente, me acuerdo, con una anemia y entonces me decía, doctora, yo tomo hierro y me sube la hemoglobina, pero bueno, me sube, pero no me sube tanto, pero yo también dejo el tratamiento y bueno, entonces sus reglas como son abundantes, ¿no? Entonces viene con 9 hemoglobina, ¿no? Entonces yo le doy hierro y efectivamente sube su hemoglobina. Entonces digo, tiene deficiencia de hierro. Le seguía dando hierro y no subía más. Se quedaba en 10, me parece. Pero, y a ver, y le volví a hacer el perfil de hierro y estaba con viento, ya inclusive creo que no estaba menstruando mucho, ¿no? Entonces, pero digamos, su glóbulo rojo seguía chico. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Entonces, le hice la médula y efectivamente estaba llena de hierro, ya no necesitaba más hierro, pero su hemoglobina seguía baja con microcitosis, entonces le hice la electroforesis de hemoglobina y ahí salió el rasgo talasémico. Entonces, una vez que yo traté la deficiencia de hierro y ya pude, digamos, ya con seguridad, ¿no? Ver la electroforesis y efectivamente tenía las dos cosas, ¿no? Claro que la talasemia no, ya eso se va a quedar de por vida, el hierro sí se solucionó, ¿no? Sí, dime, David. Sí, buenas tardes. Bueno, reviso unas cuantas bibliografías de lo que es anemia hemolítica, pero no mencionan, bueno, no tengo una idea general de cuál es el pronóstico de estos pacientes. O sea, ¿se vive normal en estos pacientes o hay un pronóstico mal eventualmente? Si estamos en un paciente tratado. No, Hemolíticas congénitas, congénitas, hereditarias. se te escuchó entrecortado. Al último se escuchó mejor, pero no, se te escuchó entrecortado. Me refiero, ¿cómo es el pronóstico en estos pacientes que tienen una anemia hemolítica de tipo congénita, doctora? O sea, hereditaria. Claro, el pronóstico de los pacientes. En realidad depende de la severidad del cuadro, ¿no? Y también del tipo, ¿no? Por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria, el pronóstico es bueno, así sea el paciente una esferocitosis severa, porque tú le haces plerectomía y se soluciona el problema, ¿ya? En cambio, en las enzimopatías, bueno,
Dentro de las enzimopatías, la deficiencia piruvato quinasa, digamos, de repente podría ser un poco más seria, ¿no? Pero sí sobreviven. Ahora, estos pacientes a veces pues son dependientes de transfusiones, ¿no? O sea, en los casos en los cuales no puede solucionar y siempre van a estar hemolizando, entonces son pacientes que van a ser transfundidos. El problema de las transfusiones frecuentes es la hemocromatosis, ¿no? Es el acúmulo de hierro en los tejidos. Entonces, estos pacientes a veces necesitan usar quelantes de hierro, ¿no? Para poder bajar esa carga de hierro, ¿no? En general no es tan malo el pronóstico, a menos que, claro, sean pacientes con una alteración seria, digamos, un estado homocigoto que, digamos, no sea incompatible con la vida y no vaya a sobrevivir el paciente, ¿no? Pero en general, digamos, no es tan malo el pronóstico, ¿no? Ahora, por ejemplo, las anemias falciformes a veces pueden ser un poco discapacitantes, ¿no? Eh, pueden tener complicaciones y a veces es duro, ¿no? Pero sí sobreviven, ¿no? O sea, pueden, digamos, sobrevivir con transfusiones, se trata el dolor, se trata de evitar las crisis, ¿no? Viven hasta etapa adulta, ¿no? O sea, sí, en ese caso sí, bueno, el pronóstico en general no resulta tan malo, ¿no? También, como te digo, depende del grado de afectación, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Mis preguntas van a estar recontra fáciles. Voy a eh,